Y arrancamos esta nueva edición hablando de números importantes, porque hoy por la tarde se dio a conocer el porcentaje de inflación del mes de julio, que fue del 1,9%. Y como veníamos anticipando hace días, los precios sufren ajustes, pero no de una forma tan drástica. Ahora bien, ¿qué pasa en las góndolas? Paula Roth, buenas noches. Buenas noches, Fiamma. Buenas noches, Juan Pablo. Exactamente. A raíz de estos últimos datos que lanza el INDEC, este 1,9% en la inflación, los santafesinos y las personas en general, por supuesto, se pregunta qué impacto puede tener esto en las góndolas, en las calles, en los productos que compramos día tras día. Pero la realidad es que antes de irnos a eso hay un paso previo y es poder entender qué implica esta cifra. Y para eso está nuestro entrevistado de hoy. Él es Sergio, quien nos recibe en un punto comercial importantísimo. Sergio, buenas noches. Gracias por charlar con nosotros. Por favor, buenas noches a todos. Este aumento del 1,9 es, bueno, un dato más en la carrera de precios de Argentina. En el fondo son buenas noticias porque había un poco de miedo porque en los últimos 3 días de julio el dólar se había movido un poco, bastante, después retrocedió en los primeros días de agosto, pero la idea era si eso iba o no golpear en las previsiones que había de inflación. La realidad es que el 1,9 está por encima del 1,6 del mes pasado, pero hay un dato muy importante que marca esta caída de precios, caída en el aumento de precios, que es el hecho de que la inflación núcleo, la inflación más dura, la parte de los precios más importantes, solo subieron el 1,5%. Sergio, ¿qué serían los precios más importantes? O sea, a esto se le llama la inflación núcleo o central. Son los precios que normalmente marcan la tendencia central del índice. Además, estos se promedian con otros precios que son estacionales, es decir, que van variando, por ejemplo, frutas y verduras. Muy bien. En los últimos meses, esos precios estacionales habían marcado bajas y en este mes marcan un aumento del 4,2%, bastante alto respecto de esto, pero solo explicado normalmente por la estación en la que estamos, por el problema estacional. Entonces, los precios que no se movieron por la estación, digamos, que son el carozo, el centro de esto, solo se movieron el 1,5%. Hay que buscar mucho tiempo atrás en las estadísticas, bastantes años atrás, para encontrar un 1,5 en la inflación núcleo. Para entenderlo, digamos, la inflación núcleo hace 2 meses atrás fue 2,2%, bajó al 1,7 y ahora está en 1,5, digamos. Es decir, esos precios centrales que no son llevados por la estacionalidad se movieron poquito en este último mes. Y evidentemente el golpe del dólar no influyó, teniendo en cuenta que, bueno, fueron solo 2 días, habrá que ver en agosto y habrá que ver si este retroceso del dólar se mantiene o no, ¿no es cierto? Sergio, esta cifra en relación a años anteriores o al año anterior, puntualmente en la misma etapa del año, ¿cómo se encuentra? Está más abajo, estamos hablando de inflación del 36% interanual y del 17% digamos, desde enero de este año, cuando a estos niveles en junio, julio del año pasado estábamos en el 4, 5 puntos, digamos, no recuerdo exactamente, pero estábamos bastante más altos. Y 2 años atrás, obviamente, estábamos en el 200%, en niveles mucho, mucho más altos de inflación. Bueno, ahora entendemos por qué este porcentaje, lo que decía usted, en el fondo es bueno. ¿Cómo sigue en esta segunda mitad del año o cómo puede seguir la situación? Bueno, te decía un poco antes, quizá lo que asusta un poco es que al mismo tiempo la tasa de interés en el mercado, digamos, ha subido demasiado, digamos. Está en niveles de 70% hoy en la licitación que hizo el Banco Central, digamos, el Tesoro de la Nación para renovar letras, y se habla de plazos fijos al 50%. Esto afecta la actividad económica. A veces son buenas noticias que los precios no suban, pero esto muchas veces pasa porque la actividad económica se enfría. Cuando uno ve datos de actividad económica, la actividad económica que venía creciendo en los últimos meses del año pasado y primeros meses de este año, se estancó. No podemos decir que se haya caído totalmente en los datos que tenemos, pero realmente el crecimiento se estancó.
Y con tasas de interés del 70 o del 50%, como estamos viendo ahora, es muy difícil pensar que la actividad económica va a crecer. Entonces, quizá tengamos precios más bajos, pero habrá que ver también el elemento de la actividad económica, del crecimiento del país, porque ese es el elemento más difícil. Es decir, en un momento de recesión muy fuerte puede haber hasta deflación de precios, pero eso no es divertido, digamos, no es bueno económicamente. Sergio, y teniendo en cuenta las elecciones nacionales de octubre, ¿cómo puede desenvolverse esta situación? Y la realidad es esta. Todo proceso eleccionario en la Argentina marca un cimbronazo para las expectativas de los mercados. No hay dudas de que esta suba de la tasa de interés, esta pequeña corrida al dólar que hubo en los primeros días de agosto, finales de julio, tienen que ver con la expectativa de la nueva de la elección que tenemos hacia adelante. Ahora, habrá que ver cómo estas expectativas se muestran y se pueden mover en el nivel de precios. Ahora, sinceramente, mientras la tasa de interés real, es decir, porque imagínense, estamos hablando de 50 o 70% de inflación anual, de interés anual, con una inflación del 20, máximo 30%. Eso quiere decir que la tasa de interés real por encima de la inflación es muy, muy alta. Uno no puede ver que los precios puedan crecer mucho en un contexto en que la actividad económica pueda decaer o verse afectada por la tasa de interés. Sergio, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, hablábamos de economía y yo con vos, Fiamma, tengo una deuda pendiente, porque vos me preguntabas qué es lo que pasa en las calles, cómo es que se siente en las góndolas, por ejemplo. Nos encontramos en la peatonal San Martín, que como podés observar, tiene mucho movimiento a esta hora de la ya noche. Muchas personas que pasan con sus bolsas, que vienen a hacer algunos mandados, algunos trámites pendientes y por supuesto que vienen a hacer compras. Y un gran parámetro de lo que son las compras o lo que son los niveles de inflación, por ejemplo, son los kioscos, en donde uno pasa habitualmente a hacer esas compras que lo llaman, o esos gastos que uno lo llama de placer. Entonces, todos los especialistas dicen que de alguna manera es en los kioscos donde más se ve el nivel de compras o no, y también los niveles de inflación. Y por eso nos venimos acá, justamente, para poder analizar cómo esta situación, cómo esta explicación que escuchábamos recién, se ve reflejado en las góndolas. Y para eso nos recibe Ana Laura. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, Ana Laura, te comentamos que seguramente ya lo sabés, este índice de inflación que da el 1,9%, los especialistas dicen esto no es malo, al contrario, es bueno. ¿Cómo se siente en la calle? Queremos saber eso, el termómetro de la calle, cómo vienen las compras. Bueno, las compras vienen para atrás, o sea, desde hace un tiempo a esta parte hay aumentos de precios continuamente, listas nuevas. Y bueno, lo verás, hay momentos en que la gente no está consumiendo. Y veíamos recién, por ejemplo, la peatonal, que tiene mucho movimiento para hacer la hora que es, por la temperatura y demás, pero vos que estás acá como en un punto clave, hablando de comercio, ¿no es cierto? La gente ingresa, compra mucho, compra poco. La gente hoy por hoy está comprando lo justo y lo necesario. ¿Qué es lo justo y lo necesario? Lo que necesita en el momento para una merienda de una criatura, para bueno, el cigarrillo diario, pero eso del cigarrillo, la pastilla, el chicle, o eso ya fue. O es una cosa o es la otra. Ya no es como uno está acostumbrado quizás en otros momentos de venir a comprar, no sé, un paquete de pañuelitos descartables y tentarse con algo de lo que ve en los kioscos, entonces. No, la gente viene, carga el servicio, busca lo que necesita en ese momento y no gasta de más en otros productos. Ana Laura, lo que los especialistas dicen también es que, según estas cifras, estamos de alguna manera mejor que años anteriores. ¿Vos lo sentís así también? No, yo creo que si con una venta, con un 40, un 50, algunos hasta un 70% menos que el año pasado, no quiere decir que estamos mejor. ¿Qué dicen los colegas? Y la Cámara está muy preocupada, hay muchos cierres de kioscos en este momento, han salido noticias a nivel nacional, ¿no es cierto? Ha hablado el presidente de UCRA,
de la Unión Kiosqueros de la República Argentina, ha dado datos oficiales, ¿no es cierto?, en que se han cerrado muchísimos kioscos en la República Argentina. ¿Y en Santa Fe cómo es esta situación? ¿Hay muchos cierres de kioscos, hay recorte de personal, quizás un horario menos amplio de apertura? La verdad que Santa Fe es una de las ciudades en que también se han cerrado muchos puntos de venta, muchos kioscos. Se han abierto kioscos ventanas, que en épocas de crisis es donde aparecen los kioscos ventanas, ¿no es cierto? La gente en su casa abre una ventana y vende alguna que otra cosa al público, pero en realidad lo que es el kiosco, la empresa, ¿no es cierto así? Se han cerrado bastante. Ana Laura, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí lo veíamos, ahí lo escuchábamos. Entonces, Fiamma, lo que vos nos preguntabas hace un ratito, ¿qué es lo que se siente realmente detrás del mostrador? ¿Cómo están las ventas? ¿Cómo están las compras de los santafesinos? Y la realidad, bueno, es esto que escuchábamos de ambos entrevistados. Y está bien mostrar las dos caras de la moneda, porque, a ver, un gobierno nacional que festeja una inflación por debajo del 2% y que a priori suena lindo, digamos, después de venir de meses y de años de tanta inflación, suena lindo para el consumidor, poca inflación, pero está la otra parte también, ¿no? A costa de una recesión, palabra que nadie quiere usar, pero ya la podemos usar, de una recesión importante, y lo peor de todo es que esto va a seguir. Las altas tasas para los plazos fijos y demás van a seguir para quitarle presión al dólar hasta por lo menos las elecciones. Así que panorama complicadito para el consumo y para quienes viven del consumo diario como los kioscos, Paulo. Exactamente, y bueno, de más está decir que hasta el momento en que nosotros estuvimos acá, estábamos muy cerquita, ustedes lo pudieron ver, ni una sola persona ingresó a este local, y eso también es un indicio de lo que está sucediendo, porque también veíamos eso, que nadie ingresó acá y la cantidad de personas que se encuentran caminando por la peatonal. Gracias, Paula Rod, gracias, muy amable. Gracias a ustedes.